Hola, buenas tardes. Eh, es un gusto trabajar en este curso a distancia. Yo soy Alicia Alemán, soy profesora agregada del Departamento de Medicina Preventiva Yo soy Juan Sili, asistente también del departamento. y hoy vamos a hablar de estudios clínicos aleatorizados. Básicamente vamos a dar algunos conceptos de de por qué hacerlos y cómo se construyen. Acá tenemos en detalle los aspectos que vamos a abordar en el día de hoy. Primero vamos a ver dónde están los estudios aleatorizados en la clasificación general de estudios, qué es un estudio aleatorizado, cuál es el diseño general de un estudio aleatorizado, cuáles son ventajas y desventajas de los mismos, algunos elementos a tener en cuenta a la hora de diseñar un estudio, que son estos que vemos aquí, el desarrollo de la pregunta, los métodos de aleatorización, el enmascaramiento, los ciegos, la medida de resultados y la aplicabilidad de este tipo de estudio. Empezaremos por dónde están las secas en la clasificación general de estudios. Bueno, acá como podemos ver la clasificación de las investigaciones en salud, vemos que se pueden dividir como en tres grupos, lo que se refiere a la investigación biomédica, la investigación clínica y la investigación en salud pública. Con respecto a la investigación biomédica, se dice que se habla a un nivel subindividual, es decir, que se puede trabajar con muestras, con tejidos, y ya cuando se habla de investigación clínica propiamente dicha, ya se trabaja con la persona, con el individuo, con el paciente. Después, en el tercer grupo, que es donde nos vamos a detener nosotros, que es la investigación en salud pública, ya hablamos a un nivel de poblaciones. Y este a su vez se subdivide en lo que son el estudio de los sistemas de salud y el estudio de la epidemiología o los estudios epidemiológicos. Cuando hablamos a nivel de sistemas de salud, vemos que estos también se pueden subdividir en el estudio de las organizaciones de los sistemas de salud a un nivel más micro o interorganizacional y después a un nivel más macro con lo que se refiere a las políticas de salud. Y a lo que compete a nosotros a nivel de la epidemiología tenemos dos grandes grupos, los estudios observacionales y los estudios experimentales. Los observacionales fueron los que ustedes ya estuvieron estudiando, que se dividen en descriptivos y analíticos, y los que nos vamos a dedicar hoy es a los experimentales, que los diferencian de los observacionales, en el que aquí el investigador realmente participa y es el que interviene en este estudio, mientras que en los observacionales solo observa lo que él quiere estudiar, pero no tiene un rol de participación activa. A su vez, en los experimentales, los mismos se pueden dividir en ensayos clínicos, ensayos de campo o ensayos comunitarios. Y ahora lo que vamos a ver es a definir qué es un ECA, qué es un ensayo clínico aleatorizado. Hay muchas definiciones con respecto a estos ensayos, pero nos vamos a referir a lo que definió Lilienfeld en el año 1976, que dijo que es un experimento en el cual, mediante el azar, se van a asignar los individuos a dos grupos conocidos, uno como el experimental y el otro como el control. Cuando nos referimos a experimental, se refiere al que recibe el medicamento u otra intervención que se quiere estudiar o que se quiera probar, y el otro grupo va a recibir el tratamiento corriente en el caso que ya existiera un tratamiento para esa intervención, esa patología, lo que se quiera medir, y en el caso de que no, se estará utilizando un placebo. Bueno, y aquí lo que tenemos es un esquema de cómo se diseñan o cómo están diseñados básicamente los estudios aleatorizados. En realidad hay muchos tipos de diseño. Nosotros nos vamos a referir al más sencillo, que es el estudio aleatorizado de dos ramas. Existen además otros en los que puede haber entrecruzamientos que se llaman crossover o factoriales. Pero el estudio más sencillo y más conocido son los de dos ramas. Y partimos de una población de interés, una población que puede ser en este caso, pongamos el ejemplo de la gente que ha tenido un infarto agudo de miocardio, en los que yo quiero probar si la aspirina o, por ejemplo, disminuye el reinfarto. Entonces yo tengo mi población completa, que son la población de interés, de la que voy a extraer una muestra, que pueden ser los individuos que han tenido un infarto de mi hospital, si yo voy a hacer el estudio en mi hospital. Tengo que establecer bien los criterios de inclusión y exclusión, serán la edad, cuánto hace que recibió el infarto, qué características tenía. Una vez que yo determino ese grupo en una forma aleatorizada, que quiere decir al azar, que puede variar, que puede ser desde la utilización
de una tabla de números aleatorios o hacerlo por computadora, yo voy a dividir esos individuos en dos grandes grupos. El grupo tratamiento A, o sea, el grupo de intervención, en el que voy a probar la aspirina, y en el tratamiento B, o grupo control, a los que les voy a dar el tratamiento estándar que se utilice para estos pacientes para evitar un reinfarto. Mi resultado de interés es el reinfarto, y yo parto de una hipótesis y es creer que la aspirina va a reducir el reinfarto. Si ustedes miran acá, mi resultado, si yo estoy correcta en cuanto a mi hipótesis, el número de individuos que tuvieron un reinfarto en el seguimiento de los que recibieron aspirina deberá ser menor, o sea, la proporción más que el número, que aquellos que tuvieron un reinfarto en el tratamiento B. En esas condiciones yo podré probar que la aspirina realmente evita el infarto. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de las secas? Perfecto, cuando hablamos de las ventajas y limitaciones que pueden llegar a tener este tipo de estudios, al hablar específicamente de las ventajas, sabemos que este tipo de estudio proporciona la mejor evidencia de una relación causa-efecto, es decir, para poder probar aquellas hipótesis sobre relaciones causales. También otra cosa es que a veces es el único diseño posible. Por ejemplo, los nuevos fármacos. Sabemos que cuando se quiere probar el uso de un nuevo fármaco, el estudio ideal para el mismo es un ensayo clínico aleatorizado. Y otra cosa que vamos a ver luego en mayor profundidad es que este tipo de estudio evita el sesgo de selección. Al entrar en lo que son las limitaciones o desventajas de este tipo de estudio, se tiene que aclarar que tiene limitaciones con respecto a lo que es la ética y la viabilidad. Un ejemplo de lo que es una limitación, por ejemplo, en la ética, es que hay ciertos estudios o ciertas intervenciones que no se pueden probar porque eso demanda, por ejemplo, si yo quiero probar que el cáncer de pulmón es aumentado en aquellos pacientes que fuman, yo no voy a exponer a pacientes a que fumen y ver si realmente los mismos desarrollan un cáncer de pulmón en comparación con aquellos que no fuman. Después, otra limitación es que muchas veces este tipo de estudios tienen costos elevados tanto en dinero como en tiempo, y muchas veces lo que pasa es que las muestras son muy seleccionadas, o sea, a la hora de hablar de la validez interna de mi estudio es clara y se puede apreciar bien, pero cuando yo quiero extrapolar, es decir, poder tener una validez externa de este estudio, muchas veces se me ve limitado. Después, con respecto a la evaluación de un único factor y una única enfermedad. Al yo acotarme en lo que quiero estudiar, generalmente veo un único factor y una única enfermedad que entra en juego. Y en general solo miden la eficacia de las intervenciones, que es lo que decíamos siempre en condiciones ideales. Yo creo una situación de ciertas características y factores que sé que en ese medio pasó tal situación, pero después es lo que me impide muchas veces poder extrapolar en la población general. Algunos elementos a tener en cuenta en las investigaciones clínicas aleatorizadas. Lo primero que vamos a ver es la pregunta clínica. En este caso tiene características peculiares. Muy bien, cuando yo voy a hacer una investigación, en este caso un ensayo clínico aleatorizado, primero parto de una pregunta clínica como pregunta de investigación, que es fundamental ya que va a ser la guía para la realización de este estudio. Y también es el objetivo principal del mismo y por tanto debe ser pensada en detalle. O sea, antes de nada de comenzar este estudio yo tengo que tener bien diseñado y bien seguro de qué es lo que quiero hacer a través de mi pregunta de investigación. Y especialmente para este tipo de diseño, las preguntas clínicas siguen una anatomía especial. O sea, no es cualquier tipo de pregunta, sino que en mi pregunta debe tener ciertos elementos. Que por eso se usa un formato que es una mnemotecnia que viene del inglés, la cual se dice PICO, que P quiere decir lo que tiene que ver con la población, o sea, yo tengo que definir una población con ciertos criterios de inclusión y de exclusión, o sea, cómo va a estar formada mi población de estudio. Después tengo que definir qué intervención voy a hacer, si voy a comprobar el uso de un fármaco o cierto tipo de tratamiento, y después decidir contra qué lo voy a comparar, o sea, la comparación, si lo voy a comparar con otro tratamiento, con otro fármaco ya existente, o en el caso de que no exista, si voy a utilizar un placebo en el otro grupo.
Y después la O, que es outcome, que en realidad quiere decir los resultados. O sea, yo después tengo que valorar y evaluar mis resultados, o lo que yo quiero llegar a encontrar. Entonces, estos 4 elementos: población, intervención, comparación y resultados, los tiene que contener mi pregunta clínica o de investigación. Y ahora, para poder ejemplificar un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de pregunta clínica, vamos a comentar una situación clínica. Que, por ejemplo, esto puede pasar en la práctica diaria, que se recibe en el consultorio a una niña de 7 años, la cual fue acompañada por su madre, y en la consulta la madre nos cuenta que la niña ha presentado episodios reiterados de infección urinaria, y la madre está preocupada por esta reiteración de los episodios y que ya ha presentado 2 en el último año, y por la necesidad de un frecuente uso de tratamientos con antibióticos. Entonces, ante esta preocupación de la madre, la niña ya ha sido estudiada y no se le han encontrado alteraciones anatómicas y morfológicas que expliquen por qué la recurrencia de estas infecciones. Entonces la madre le pregunta al médico si no hay algún tipo de tratamiento que permita prevenir que se presenten nuevas infecciones. Y le comenta que ella ha escuchado el poder protector y preventivo de que tiene el tener una dieta rica en arándanos. Entonces, tenemos esta situación clínica, y ahora, al ir utilizando esta mnemotecnia PICO, en base a este ejemplo, podemos decir que en este caso nuestra población va a ser niñas, o sea, individuos en edad pediátrica que presenten episodios reiterados de infecciones urinarias. Después, con lo que tiene que ver con la intervención, sabemos que va a ser el uso de jugo de arándano, y acá lo que tenemos que ver es la característica, o sea, cuán concentrado va a ser ese arándano, en qué momento se le va a aplicar, y lo que trataremos de hacer es buscar si ya hay un estudio en el cual se haya utilizado, o sea, que si ya hay evidencia de que realmente el arándano ayuda a prevenir la infección urinaria. Y después lo que se va a hacer es se va a comparar el tratamiento de intervención, que puede ser con otro tratamiento, que en este caso, como ya vimos realmente que hay un estudio, que hay un artículo que comenta esta intervención, y que ya se hizo, este ECA en realidad, en el que comparaba el uso en la dieta de jugo de arándano y se lo comparó con el uso o la ingesta de lactobacillus, y después se estudió los resultados y se analizó lo esperado obtenido mediante la intervención en el caso de la disminución de infecciones urinarias. Entonces, una vez que definimos nuestra población, la intervención, la comparación y los resultados, es que podemos plantear nuestra pregunta clínica, que en este caso, sabiendo que ya hay un estudio con respecto a esto, es: la administración de jugo de arándanos a niñas con infecciones urinarias a repetición disminuye la frecuencia de estas infecciones si se lo compara con la ingesta de lactobacillus. Muy bien, entonces, tomando en cuenta este ejemplo, vamos a ver, bueno, ya tenemos definida la pregunta. Ahora, estos son estudios aleatorizados, entonces vamos a ver qué es la aleatorización y por qué hacerla. ¿Qué es aleatorizar y por qué hacerlo? Bueno, la aleatorización, que es la distribución al azar, es la característica distintiva de este tipo de estudio, y consiste en asignar en forma aleatoria los participantes al grupo tratado o al grupo control. En este caso concreto, que es el de los arándanos, por azar, los niños serían distribuidos al grupo que va a recibir jugo de arándano o al grupo que va a recibir jugo de lactobacillus o la bebida con lactobacillus. Existen diferentes técnicas para realizar esta distribución al azar, que podría ser desde un sorteo, que no es la habitualmente utilizada, a el uso de números aleatorios, el hacerlo por computadora, o incluso llamar a una central telefónica que realiza la aleatorización. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo? Es que si el número de participantes de un estudio es suficientemente grande, permite la distribución homogénea de las principales características de los individuos, que, quizás aclarando mejor, lo que yo voy a obtener son grupos absolutamente comparables. Es decir, que si yo miro las edades van a ser similares, si mido el índice de masa corporal va a ser similares. Por lo tanto, si yo tengo grupos que son comparables y el resultado es diferente, pongamos este caso, jugo de arándano versus lactobacillus, y yo voy a mirar el resultado, que es infecciones urinarias, y los grupos son iguales,
si el jugo de arándano, los que reciben jugo de arándano tienen menos infecciones urinarias, yo he de suponer que es debido al jugo de arándano. Siempre es importante poder de alguna manera verificar o confirmar si la distribución al azar fue adecuada, estableciendo una tabla que se denomina tabla 1 en la mayoría de los estudios, donde yo caracterizo al grupo intervención, al grupo control, y espero que en todas las variables que yo ponga las características sean similares. Para poder entender mejor esto que hemos explicado, vamos a mirar algunos ejemplos de estudios aleatorizados y no aleatorizados. Este es un ejemplo de un estudio obstétrico en el cual se evaluó el uso de ventosa y el uso de forceps para la prevención de desgarros cervicales. Si uno mira así a simple vista, pareciera que las mujeres que recibieron ventosa tuvieron más desgarros cervicales que las que recibieron forceps. Sin embargo, si uno mira detalladamente las características de los grupos, por ejemplo, vería que el cuello del útero que no estuviera completamente dilatado, ese es un factor que predispone al desgarro del cuello de útero, no estaba homogéneamente distribuido. El grupo ventosa tenía 28% de pacientes sin dilatación completa y el forceps 1. Por tanto, este resultado cabe la posibilidad de preguntarse si es debido al uso de la ventosa o es debido a que no tenían un cuello completamente dilatado los de ese grupo. Miremos este otro. También es un estudio de cohortes no aleatorizado. Este lo que evaluó fue la terapia de reemplazo hormonal en mujeres que habían tenido un infarto reciente. Entonces evaluaron si la terapia de reemplazo versus la no terapia disminuía la recurrencia de eventos coronarios. Si uno lo mira a simple vista, diría, bueno, la terapia hormonal sustitutiva reduce los eventos coronarios, de hecho 36% versus 55% en las que no recibían terapia. Sin embargo, los grupos no eran comparables, ya que no son estudios aleatorizados. De hecho, van a ver que la población con terapia hormonal era netamente más joven, 75% era menor de 70 años, y en el caso de no reemplazo hormonal, 52% era menor de 70 años. Cosas similares ocurren con la hipertensión, la diabetes y la obesidad, que están en proporciones que siempre favorecen el efecto protector de la terapia hormonal. Sin embargo, más adelante en el tiempo se hizo un estudio aleatorizado con terapia hormonal sustitutiva. La población era igual, mujeres con eventos cardiovasculares un año antes. Pero acá sí vemos que estos grupos son comparables. Si uno mira la media de edad, es idéntica. O sea que no había más jóvenes en el grupo de terapia hormonal. Si uno mira las fumadoras, que también es un factor de riesgo para eventos cardiovasculares, eran iguales. Si mira las diabéticas, prácticamente iguales. Si mira la presión sistólica, prácticamente iguales. Sin embargo, la diferencia es grande. El grupo de terapia hormonal tuvo más eventos coronarios. Entonces, uno debería pensar que es la terapia hormonal sustitutiva la que explica esta diferencia, porque no hay ningún otro elemento en las características de la población que pueda explicarlo. Y por último, esta es otra investigación clínica aleatorizada que es muy conocida en obstetricia, que es el uso de sulfato de magnesio en la eclampsia para evitar nuevas convulsiones. Este estudio es un estudio que se hizo hace unos años en el que se consideró el sulfato de magnesio versus la ferritoína, que era lo que se utilizaba hasta ese momento. Si uno mira al final, ve que claramente el sulfato de magnesio reduce las recibidas de convulsiones en comparación con la ferritoína. Y si mira las características poblacionales, las poblaciones son extremadamente comparables. Son en sus características muy similares, por lo tanto uno debiera suponer que la explicación de esta reducción en la recibida de convulsiones es debido al sulfato de magnesio. Lamentablemente el estudio de arándanos, del que venimos hablando, no tiene tabla 1, por eso no la podemos presentar. Vayamos a la idea de lo que son los enmascaramientos, o sea, los ciegos. El primero que vamos a ver es el enmascaramiento de la secuencia de aleatorización. Esto quiere decir que es un tipo de enmascaramiento muy importante que consiste que una vez que se elabora la secuencia de aleatorización, no sea posible que quien la indica, que quien administra la intervención pueda predecir qué le tocará al próximo paciente. Ese es un elemento fundamental porque evita trampear la secuencia de aleatorización. Si uno desconoce qué le va a tocar al próximo participante,
no puede decir modifico esa secuencia. ¿Por qué? Porque no puedo predecir qué le va a tocar. Y esto en realidad se logra cuando se utilizan sistemas de aleatorización específicos, como son las computadoras, la aleatorización por computadoras, o en una central de farmacia, o cuando se utilizan envases iguales, todos frasquitos iguales que tienen, están numerados consecutivamente, o se usan sobres que están opacos y sellados. Pero hay otros tipos de enmascaramiento, que son los conocidos ciegos o enmascaramiento de la intervención. Perfecto. Cuando hablamos ahora del enmascaramiento de la intervención, que se le llama ciego, en realidad hay diferentes tipos y puede ser simple, doble o triple ciego. A referirnos de simple ciego es que uno de los actores de los personajes que intervienen en el ensayo clínico aleatorizado, que puede ser o el paciente o el investigador o el que evalúa los resultados, uno de ellos desconoce el grupo de tratamiento al que pertenece cada individuo. Cuando nos referimos a doble ciego es que desconoce el paciente y los proveedores, por ejemplo, de los cuidados sanitarios o el evaluador de la variable de resultados. O sea, dos de los personajes que participan en un ECA desconocen el tratamiento o la intervención que se va a realizar. Y cuando nos referimos a triple ciego es cuando se desconoce la intervención tanto el paciente, los proveedores de cuidados sanitarios y el evaluador de las variables en los resultados. ¿Y por qué es importante o cuáles son los objetivos del ciego? Es que lo que hace es eliminar la subjetividad de las decisiones. ¿Por qué? Porque si yo sé qué tratamiento, qué intervención o qué fármaco está recibiendo cierta persona, yo puedo estar sesgado a pensar de que uno es mejor que el otro porque es lo que yo me estoy planteando en mi pregunta clínica. Pero yo no saber qué recibió un paciente, esa subjetividad se elimina. Muy bien, vayamos ahora a lo que es la medida de resultado. Bueno, tenemos nuestra pregunta clínica, hicimos la aleatorización de los participantes, establecimos qué es lo que le vamos a dar al grupo de intervención y al grupo control, luego enmascaramos la secuencia, o sea que nadie sabe qué le va a tocar al próximo paciente. Entra un paciente y le va a tocar, no sabemos si le toca intervención o control. La intervención la enmascaramos, tratamos de que nadie sepa qué recibe quién, si es posible, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto del lactobacillus y el arándano, la niña y la madre y seguramente el médico van a saber que un grupo de niños está recibiendo y saben con nombre y apellido quién es el niño que está recibiendo arándanos y quién lactobacillus, pero podemos tratar de que el ciego lo tenga quien evalúe el resultado, que en nuestro caso es la infección urinaria, y bueno, que aquella muestra de orina llegue sin ninguna identificación de que está recibiendo el niño y que el laboratorista haga un informe sin saber y que no se vea influenciado en lo más mínimo por cuál es la intervención que está recibiendo. Una vez que yo terminé de hacer mi estudio y recuperé todos los pacientes, recluté los pacientes, los incluí en el grupo de intervención, pongamos arándano o lactobacillus, yo voy a mirar a lo largo de un año, por ejemplo, como era este estudio aleatorizado, cuántos del grupo lactobacillus tienen una infección urinaria y cuántos del grupo arándanos tienen una infección urinaria. Y yo voy entonces a representar mis resultados. Y en los estudios clínicos aleatorizados, la forma clásica de presentar los resultados es en términos de riesgos relativos e intervalos de confianza. Y vamos a tratar de explicar cómo se interpretan estos conceptos. Entonces, aquí lo que vemos es un ejemplo. Pongamos el ejemplo de los arándanos. Supongamos que nosotros hicimos un estudio aleatorizado en el que aleatorizamos 1070 niñas a el grupo experimental, que era arándano, y 1060 niñas al grupo control, que era lactobacillus. Al final de mi estudio, después de un año de seguimiento, veo que de las 1070 que recibieron arándano, 400 tuvieron mi resultado de interés, que es infección urinaria. Mientras que en el grupo control, lactobacilo, 720 tuvieron una infección urinaria. Yo puedo sencillamente calcular cuál es lo que se llama el riesgo absoluto. ¿Cuál es el riesgo que tiene el grupo experimental de tener una infección urinaria? Y esto es sencillo, es 400 sobre el total, 1070. Como el riesgo siempre se representa en términos de
entre 0 y 1. En este caso el riesgo es 0,37, que se puede expresar como 37%. 37.4% de las niñas que recibieron arándanos tuvieron una infección urinaria en el año de seguimiento. ¿Qué pasa con las del grupo lactobacilo? 720 tuvieron una infección urinaria. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, 720 dividido 1060. ¿Cuánto me da? 0,68 o 67.968%. Ya a simple vista uno ve que el grupo arándanos tuvo menos infecciones urinarias que el grupo lactobacilo. Pero la forma en que se expresa habitualmente este resultado es en términos de un riesgo relativo. Y el riesgo relativo lo que establece es cuánto más riesgo o cuánto menos riesgo tiene el grupo experimental de presentar el resultado en relación al grupo control. Entonces aquí en este caso concreto yo veo que la forma de calcularlo, como se realiza, es el riesgo absoluto en el grupo experimental sobre el riesgo absoluto en el grupo control. Yo acá hago la división y me da 0,55. De hecho, yo ya veo que el grupo intervención tiene menos infecciones urinarias que el grupo control. Por tanto, estoy dividiendo un número menor, más chico, entre uno más grande. Y el resultado siempre va a ser menor que 1. En este caso, 0,55. Ese hecho me permite afirmar, bueno, tienen menor riesgo las niñas que recibieron arándano que las de lactobacilos. ¿Cuánto menos riesgo? La forma de calcular el menos riesgo es restando el riesgo relativo a 1. 1 menos el riesgo relativo nos dice cuánto menos riesgo tiene el grupo intervención de desarrollar el resultado. Y en este caso sería 45% menos riesgo el grupo intervención que el control de tener una infección urinaria. ¿Qué pasa si el riesgo relativo es igual a 1? ¿Qué pasaría? Si en vez de darme menor de 1 como me dio ahí, me diera igual a 1. Bueno, lo que pasaría sería esto, que el riesgo absoluto en el grupo experimental es igual al riesgo absoluto del grupo control. La única forma en que el riesgo relativo me dé 1 es que yo divida dos números iguales. ¿Qué estaría estableciendo esto? Y esto estaría estableciendo que da lo mismo que yo le dé arándanos o lactobacilos. El riesgo de presentar una infección urinaria en el año es igual. Por tanto, ¿qué le diría yo a esa madre? Y mire, da lo mismo. Si usted quiere, le da. Si usted quiere, no le da. ¿Qué pasa si el riesgo relativo es menor que 1? Entiéndase 0, algo, como fue el caso que acabamos de analizar. Bueno, en ese caso estoy dividiendo un riesgo más pequeño entre uno más grande. El riesgo en el grupo intervención es menor que en el grupo control. Es eso lo que pasa, y acá lo estamos viendo. El riesgo absoluto experimental es 0,10, por ejemplo, y el riesgo absoluto control 0,25. Si yo hago esta división me da 0,4. Es el riesgo relativo menor que 1. ¿Y qué nos estaría diciendo? Bueno, cuánto menos riesgo tiene el grupo experimental de tener el resultado. Como les dije, eso se calcula 1 menos el riesgo relativo y nos da una idea de porcentaje de menor riesgo, que en este caso es 60%. El riesgo de tener resultado o enfermedad en el grupo intervención es menor que en el grupo control. Se dice habitualmente que la intervención protege contra la enfermedad. ¿Y qué nos queda? La última posibilidad, que el riesgo relativo sea mayor que 1. ¿Qué tiene que pasar para que el riesgo relativo sea mayor que 1? Si es la división entre los dos riesgos, el del grupo experimental y el control. Y bueno, tiene que pasar esto. Por un caso, el riesgo absoluto en el grupo experimental es 0,75 y el riesgo absoluto en el control 0,25. ¿Qué está diciendo esto? Hay más riesgo de tener una infección urinaria si recibe arándanos que si recibe lactobacilos. ¿Cuánto más riesgo? 3 veces más riesgo. Esto, un riesgo relativo mayor de 1, está poniendo en evidencia que el grupo experimental presenta mayor riesgo de tener el resultado. El riesgo de tener el resultado, si el resultado que estoy midiendo es una enfermedad, en el grupo intervención es mayor que en el grupo control y se dice habitualmente que la intervención produce un aumento de la enfermedad. Bien, veamos el estudio real, el estudio que vimos de arándanos versus lactobacilos. Estos son
los resultados reales de ese estudio, que se los vamos a dejar colgados de la plataforma junto a otros materiales para que puedan leer. En este estudio se aleatorizaron 27 pacientes al grupo arándanos y 26 al grupo lactobacilos. El estudio en realidad no muestra una tabla 1 que podamos ver la comparabilidad de los resultados y tampoco detalla mucho la metodología que utilizaron para la aleatorización. Pero asumamos que la aleatorización fue correcta solo a efectos docentes para ver estos resultados. Si uno mira, el riesgo de tener infecciones urinarias en el grupo arándano es 5 dividido 27, y eso da 0,185. Y si uno mira el riesgo que tiene el grupo lactobacilo es 11 dividido 26, y eso da 0,423. Esos son los riesgos absolutos. ¿Cuál sería el riesgo relativo? Y bueno, el riesgo en el grupo intervención, arándanos, versus el control lactobacilos. Estoy dividiendo un riesgo más pequeño que otro. Arriba va el más pequeño, menor riesgo en el grupo arándanos. Espero, por supuesto, me dé un riesgo relativo menor que 1. Y ahí está, nos da 0,44. ¿Qué significa esto? Que hay una probabilidad de un 56% menor en el grupo arándanos de tener infecciones urinarias que en el grupo control. Y esto que aparece acá, que ustedes lo habrán leído en varios estudios, que el riesgo relativo no viene nunca solo. El riesgo relativo viene con un intervalo de confianza del 95%. Y aquí el intervalo de confianza muestra valores entre el 0,16 y el 0,93. ¿Y esto qué quiere decir? Entonces, ¿qué es el intervalo de confianza? Es un valor fundamental que debe ser siempre aportado cuando se habla de un riesgo relativo. No alcanza el riesgo relativo, siempre debe ir acompañado de un intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza es una medida de la incertidumbre que se tiene sobre el valor del riesgo relativo. ¿Y por qué pasa esto? Porque en realidad todos los estudios en los que se basa nuestra práctica clínica, la de ustedes, la mía, la de todos, son en base a muestras. No hay ningún estudio que tome el universo de la población. Siempre son en base a muestras. Podrán ser muestras más grandes, más chicas, pero siempre son muestras. Cuando uno calcula un riesgo relativo en base a una muestra, la gran pregunta que surge es esta que está aquí. ¿Este riesgo relativo calculado sobre esta muestra tendrá el mismo valor si yo realizara el estudio en toda la población de similares características que, por ejemplo, existen en el país, por ejemplo? Es decir, ¿cómo puedo yo saber que esto que lo calculé en una muestra relativamente pequeña, el comportamiento es el mismo en el resto de la población que tiene similares características? Y en realidad no lo podré saber nunca, porque nunca podré hacer un estudio que incluya a toda la población. Pero por suerte existe la posibilidad de realizar un cálculo teórico que nos permite estimar con cierta confianza, generalmente se toma 95% de confianza, puede ser más, el intervalo de valores entre los que el riesgo relativo estaría si yo pudiera hacer el estudio en la población completa, con una confianza del 95%. Es decir, yo sé que el riesgo relativo que calculé es 0,44, pero no estoy seguro que en la población total ese sea también el riesgo relativo, pero yo puedo decir entre qué valores va a estar. Eso es el intervalo de confianza. Y por tanto, si yo vuelvo a ver el estudio de arándanos, veo que el cálculo del riesgo relativo me muestra un riesgo relativo de 0,44 que es menor que 1. O sea, los arándanos protegerían contra la recurrencia de infecciones urinarias. Pero ¿entre qué valores estaría el verdadero valor? Y bueno, está entre 0,16 y 0,93. Siempre es menor que 1, lo que quiere decir que siempre va a reducir el riesgo de producir una infección urinaria. Podrá ser más o menos, pero siempre lo va a reducir. O sea que yo, diciéndole a la madre, usted puede darle jugo de arándano, sé que seguramente eso va a contribuir en mayor o menor medida a reducir el riesgo de recurrencias. Si el valor es como lo calculé, el verdadero valor estuviera en 0,18, estaríamos reduciendo muchísimo la frecuencia de infecciones urinarias. Perdón, 0,44, muchísimo la cantidad de infecciones urinarias, pero puede ser más, incluso reducirla más o menos. Yo no lo sé, pero sé que va a reducir. Y por último,
queda discutir algunos aspectos someros sobre la aplicabilidad de los resultados de una ECA. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la aplicabilidad de estos tipos de estudios? Es que los estudios aleatorizados constituyen entonces la mejor calidad de la evidencia y el diseño que con menos sesgos se acercarían a la verdadera respuesta de la pregunta planteada en un inicio usando la mnemotecnia PICO. Y a su vez que son extremadamente útiles para la toma de decisiones clínicas y también para la toma de decisiones en salud pública. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta clase. Nos vamos a ver en un encuentro presencial donde podemos evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.